de casos y que el único no es el de su hijo. Y en muchas ocasiones, sin investigadores que las respalden, las víctimas quedan con la responsabilidad de conseguir ellas solas las pruebas. A mí no me importaba las horas que yo tuviera que estar sentada frente a ese monitor. Lo único que yo quería era indagar, haciendo hasta lo imposible por resolver sus casos, llegando a límites impensables. ¿Cuánto tiempo duró usted como habitante de calle? Meses, hasta perder la cordura y a todo el mundo le preguntaba quién mató a Sebastián, quién mató a Sebastián, quién mató a Sebastián. La negligencia en este país fue la que me llevó a enamorar al asesino de mi novio. ¿Qué era lo más difícil para usted de todo este proceso de enamoramiento? Decirle que lo amaba. Porque lo único que yo sentía por esa persona era rechazo. Incluso hasta financiar a la justicia. Necesitamos recaudar 13 millones de pesos para pagar un perito. ¿Y por qué pasa esto? No hay capacidad humana, porque ha quedado totalmente desbordada. Uno aquí hace el papel más difícil. Y todo el mundo lo señala. Estoy cansado. Cada fiscal local, que es el que tiene el contacto con los delitos que afectan la seguridad ciudadana, tiene en promedio 2.300 investigaciones. En los despachos judiciales no cabe un proceso más. Fiscales, investigadores, jueces no dan abasto. Este trabajo te llevó a la muerte, hijo. Este trabajo te llevó a dejar a tu madre sufriendo, hijo. Piden ayuda a gritos. Ya uno no puede. Quiere suicidarse, ganas de suicidarse. Buenas noches. Es deber del Estado garantizar que la justicia funcione y que los ciudadanos puedan acceder a un sistema efectivo, con procesos ágiles e investigaciones exhaustivas que garanticen que los delitos no queden impunes. Pero en Colombia, la justicia no ha logrado cumplir con las necesidades de muchos ciudadanos. Los recursos para investigar tantos casos son muy limitados. Por eso existe un creciente fenómeno. Colombianos obligados a ayudar a las autoridades cuando hacen falta recursos para investigar un delito. Controvertido, sí, pero según las víctimas, es la única forma de lograr que haya justicia. Esta noche, Paola Rojas nos trae las historias de Soportando a la Justicia. Andrea Zapata y Ángel Giovanni Aparicio se conocieron en el año 2014. Ambos trabajaban en el Hospital de Bosa, en el sur de Bogotá. Nos gustaban las mismas cosas, escuchábamos el mismo tipo de música, nos gustaban las mismas comidas. Él, conductor de ambulancia, y ella, enfermera. Ambos decidieron iniciar una relación en el año 2015. Fue una relación muy bonita. Porque Ángel Giovanni era un excelente ser humano. Relación que se mantuvo durante 2 años. Y siempre me decía, voy a estar contigo hasta el último día de mi vida. Y así fue. Se hubiera tratado de una premonición, el 22 de febrero de 2017 no fue la excepción. Como era costumbre, luego de trabajar toda la madrugada en el hospital y de descansar un par de horas, acordaron verse en la tarde. ¿Llegan ustedes esa noche y guardan el carro? Sí, el carro, él ingresa. Yo me bajo y él está cerrando el garaje. En el momento en que él cierra las 2 puertas y está poniendo un palo que él atraviesa, cuando yo sentí fue que él me dijo, están disparando. Yo realmente no escuché los disparos, solamente cuando él me empuja y él gira, es cuando yo veo que se le mancha la camisa. Dimos 3 pasos y él se me desplomó.
Y en el segundo piso de la casa se encontraba Rosalba Romero, madre de Ángel Giovanni. Lo gritaron abajo en el primer piso, yo bajé corriendo. Y yo fue mucho dolor tan grande verlo que ya estaba en el piso. En cuestión de minutos, Ángel Giovanni se había desangrado casi por completo. Él me miró y de un momento a otro empezó a echar su mirada hacia atrás y yo me asusté y le dije, no me hagas esto. A sus 34 años de edad, Ángel había muerto en el garaje de su casa tras recibir un disparo en el brazo que rápidamente le perforó la vena aorta. La reanimación de él duró 50 minutos, ya no se podía hacer nada más. Es un dolor muy grande que nunca se va a quitar. Al día siguiente, la muerte de su novio fue noticia en casi todos los medios locales, pero no como ella hubiera querido. Que había sido una bala perdida porque había un intercambio de disparos. Rápidamente, basadas en el testimonio de un reciclador que pasaba por la zona en el momento de los hechos, las autoridades concluyeron esa misma noche que Ángel Giovanni había sido alcanzado por una bala perdida, al parecer debido a una disputa entre pandillas. Sin embargo, había un detalle que llevaba a Paola a pensar que dicha conclusión no era cierta. Cuando yo me acerco a la puerta, veo 4 disparos, no uno. Ahí es donde yo dije, no puede haber sido una bala perdida. Los 4 disparos parecían dirigidos directamente a la pareja. Eso era para nosotros. Me dijo, no, es que el reciclado, ese señor que usted ve allá, a él le estaban cobrando una droga y a él lo iban a asesinar. Y muy seguramente, como los vieron los separados, pensaron que él se había metido a la casa. ¿Cree que se trató de una salida rápida de la policía? ¿Cómo deducen algo que realmente no pasó? Me dio rabia. Y fue la rabia y el poco respaldo que Paola sintió en ese momento por parte de las autoridades lo que la llevó a adentrarse en un viaje sin retorno. A los 8 días del homicidio, Paola recibe una primera llamada del investigador de la SIJIN, que tenía a su cargo investigar realmente quién había asesinado a su novio. Me dice que ha sido imposible ubicar las personas que le van a permitir ver los videos de las cámaras de seguridad para saber qué pasó esa noche realmente. O sea, ¿usted temía que este caso quedara impune? Él siempre me dijo que tenía mucho más casos que atender y que no se podía dedicar de lleno al caso de Ángel Giovanni. Que no se podía dedicar de lleno a su caso. Es decir, que si quería averiguar quién era realmente el asesino de su novio, tenía 2 caminos. O entrar en una larga lista de espera hasta que el investigador tuviera el tiempo y los recursos para centrarse en la muerte de Ángel, o asumir ella misma, por vías legales, la investigación. Le dije, ¿qué necesitas de mí? Me dijo, necesito que me colabores. Sabía que era su turno, que era ella quien desde ese momento tenía la responsabilidad de no dejar la muerte de su novio en la impunidad. ¿Pero cómo hacerlo? Esa era la pregunta que rondaba en su mente. Como Paola, son muchas las víctimas en Colombia que ante la falta de capacidad técnica y humana de las autoridades dejan de lado el deseo de venganza y se ven obligadas a hacer las veces de investigadores de sus propios casos. No, porque la demanda que hay. Así lo reconoce el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Un Estado no puede ser indolente. Si de 100 homicidios, solo 14 familias saben quién fue el autor de esos homicidios, pues de alguna manera las víctimas de 86% de los casos están quedando desamparadas. Tal es el caso de Brigitte Serrano. Tiene 35 años y su hijo Frank Serrano, con tan solo 17 años de edad, fue asesinado en el sur de Bogotá el 15 de julio de 2017, cuando salía de una fiesta. El joven, según el dictamen de medicina legal, habría recibido un disparo en su pulmón derecho. Yo corro con mi esposo al Hospital Santa Clara y ahí me confirman la noticia que Sebastián murió. Yo sentí que el mundo se me venía encima, yo pensé que todo era mentira. Brigitte
Brigitte no sabía qué había ocurrido. Los amigos de Frank simplemente decían que unos extraños lo habían agredido a la salida de una fiesta, pero nadie sabía más. A diferencia de Paola, Brigitte ni siquiera manejaba una primera hipótesis. Según su relato, ninguna autoridad se comunicó con ella los días siguientes del homicidio. Ni me llamaban investigadores, ni policía, ni nada. Así que a los 8 días fue ella sola al lugar en donde había muerto su hijo. Usted llegó al barrio, ¿alguien le dio información? Ahí era un lugar como de consumo de drogas, entonces pues la gente no comentaba mucho. Solamente me dijeron que lo habían asesinado en la familia Llanos. ¿Quiénes eran los integrantes de la familia Llanos? Sin el apoyo de la policía judicial, Brigitte acudió a la lógica. Cuando yo llego, veo una cámara donde Sebastián murió. Hay una cámara en una de las casas. Yo voy y pido el video y me lo entregan. Este fue el video obtenido por Brigitte. En las imágenes se ve cómo Frank es alcanzado por este grupo de hombres y mujeres que, según vecinos del barrio, eran integrantes de la familia Llanos. En el video se ve cómo lo golpean en el piso, dejándolo muy mal herido. El video solo revelaba una parte. Allí no se ve cuando le disparan. ¿Qué pasó entonces después de que su hijo fue apuñalado? Hasta el día de hoy no hay capturas por este caso. En busca de respuestas, Brigitte entrega el video a los medios de comunicación. La publicación de la noticia había causado un primer efecto. En ese momento, los investigadores se comunican con usted cuando ven el video a través de la televisión. Ellos me llaman por el video y me dicen que por qué hago eso, que me estaba tirando la investigación. Le contesté a él que tenía que publicarlo porque yo no iba a dejar que la muerte de mi hijo quedara impune, que como yo no había recibido ninguna noticia de ellos, había decidido hacer las cosas por mi propio lado. Después de esa llamada, según su propio relato, las autoridades no volvieron a comunicarse con ella. Pero Brigitte quería hacer las cosas bien y por eso buscó insistentemente la ayuda del investigador. ¿Cuántas veces fue a la Sijín a buscar a los investigadores? Íbamos casi todos los días con mi esposo y íbamos constantemente. ¿Qué excusas le daban? ¿Qué razones le daban? El investigador me decía, tiene que entender que hay miles de casos y que el único no es el de su hijo. Aunque parezca una excusa, cuando los investigadores dijeron a Paola y a Brigitte que tenían hasta 1000 casos por resolver, no estaban mintiendo. Según Nacional Judicial, actualmente un solo investigador puede tener sobre su escritorio hasta 1100 carpetas como estas, con procesos largos y demorados por resolver. Y por cada carpeta, una víctima, como Paola y Brigitte, reclamando al mismo tiempo y a la misma persona justicia efectiva. El investigador de ese momento no había podido acceder a esas cámaras ni absolutamente ningún video de seguridad de la zona. O sea, usted recoge evidencia de 3 cámaras de seguridad. La del colegio y la de esta casa, se recogió la de esa pequeña empresa que hay ahí. ¿Cuántas horas calcula usted, Paola, que tardó en ver estos videos, estas cámaras de seguridad? A mí no me importaban las horas que yo tuviera que estar sentada frente a ese monitor. Lo único que yo quería era indagar. La misma sensación que experimentaba Brigitte y que la llevó a tomar una decisión radical si quería saber quiénes eran los asesinos de su hijo. Yo ya vuelvo al barrio, me meto al lugar del sitio donde lo asesinan. Empecé a consumir bazuco. Me hablaba con todos los indigentes, me sentaba al frente de la casa de los Llanos y esperaba a quién entraba, a quién salía. Brigitte no volvió a su casa. Confirmar si la familia Llanos estuvo detrás de la muerte de su hijo se convirtió en una obsesión. ¿Cuánto tiempo duró usted como habitante de calle? Meses. No comía, no dormía, solo la pasaba con indigentes. Hasta perdía la cordura y a todo el mundo le preguntaba quién mató a Sebastián. ¿Quién mató a Sebastián? ¿Quién mató a Sebastián? Cuando usted llegó por primera vez a esa olla, ¿usted nunca había consumido drogas antes? No. Durante casi un año, Brigitte estuvo consumida en este infierno. Me la mantenía ahí en la esquina, miraba hacia la casa de los Llanos, tenía mucha impotencia, a veces pensé en hacerles daño. O mi esposo era el que iba y me buscaba, me recogían en un estado deplorable. Siempre sola, sin el apoyo de los investigadores. Nunca más ellos volvieron a buscarme, a decirme. A diferencia de Paola, quien avanzaba con éxito en su intento por hacer justicia, a Brigitte las cosas no le estaban saliendo bien y tendría un final inesperado. Encontramos
Encontrar al verdugo de su hijo no fue fácil para Brigitte Serrano. Más adelante conocerán las pistas que Paola Zapata encontró para establecer la identidad del presunto asesino de su novio. A partir de este momento puede opinar con el hashtag #Justicia. Regresamos. ¿Qué era lo más difícil para usted de todo este proceso de enamoramiento? Decirle que lo amaba, porque lo único que yo sentía por esa persona. Los fiscales en Colombia no dan abasto. El sistema está colapsado. Por eso cada vez más ciudadanos hacen las veces de investigadores. Pero como verán ahora, también hay personas que deciden recoger fondos por su propia cuenta para financiar aspectos de la investigación cuando la Fiscalía demora la asignación de recursos para procesos judiciales. Y no los tiene porque, según el Sindicato de Trabajadores Judiciales, faltaría presupuesto para solucionar tantos casos. Además de la historia de Paola Zapata, quien sigue en la búsqueda del asesino de su pareja, esta noche conocerán en la investigación de Paula Rojas otro caso que ilustra soportando la justicia. En Colombia debería tener a su cargo un promedio de 300 casos para investigar. Sin embargo, según cifras del Sindicato de Trabajadores de la Rama Judicial, algunos tienen hasta 3.000 procesos por resolver. Una cifra casi inhumana, si se tiene en cuenta que un solo caso se puede tomar hasta un año en resolverse. Déficit que preocupa al propio fiscal general Néstor Humberto Martínez. La tasa de delitos ha crecido un 10%, pero esos crecimientos son compuestos y la planta nuestra se está quedando totalmente rezagada. Lo primero que necesitamos obviamente es más recursos humanos, más policía judicial del CTI, más fiscales, más asistentes. Esto lo tenía claro Paola Zapata, quien se dio cuenta que si ella no colaboraba con los investigadores, me acuerdo tanto que me pusieron en un cuarto y me empezaron a mostrar las cámaras. No habría justicia en el homicidio de su novio. Podía pasar todo el día hasta tarde, 10, 11 de la noche. Y fue así como pasadas 2 semanas, Paola ubicó la cámara de seguridad que había registrado el momento exacto del homicidio de Ángel Giovanni. La cámara de seguridad que mejor mostraba lo que había ocurrido esa noche, ¿dónde estaba ubicada? Acá en el colegio, en toda la esquina, detrás del árbol. Como lo muestra la imagen de la cámara de seguridad, segundos después de que Paola y Ángel ingresan a la casa, aparece en la cuadra este reciclador. Gira y voltea hacia atrás. Cuando él voltea hacia atrás, él ligera el paso con la zorra. Paró exactamente enfrente de la puerta donde nosotros estábamos. El zorrero descarga la zorra enfrente de la vivienda, sube el andén y gira en la esquina. Y detrás de él, este hombre armado. Pasa la puerta donde nosotros estábamos, pero él se devuelve y dispara desde el andén 4 veces hacia la puerta donde estábamos parados. Gracias al video encontrado por Paola, los investigadores confirmaron la identidad del presunto homicida. Se trataba de Robinson Murillo, alias Bimbo, integrante de una banda de microtráfico que operaba en el sur de Bogotá. Pero para capturarlo había que desarticular a la banda completa. Y esa, pensó Paola, sería tarea del investigador. Pasaron 1 semana, 2 semanas donde yo le escribía, donde yo lo llamaba y no me respondía, hasta que me fui a buscar. Tratando de obtener respuestas por parte de la gente que llevaba su caso, Paola pasó 1 mes y medio. Yo del sueño y del cansancio yo me quedaba dormida en el andén. Hasta que una mañana de abril de 2017 por fin recibió noticias. Que para ellos lo más complicado era ubicarlos, saber dónde vivían, sus líneas telefónicas para interceptar llamadas. Yo podía servir para que eso que no habían podido hacer ellos se hiciera a través mío. A mí no me importaba en ese momento, ni pensé ni en el riesgo mío, ni en nada. Pero Paola quería ir un paso más allá. No solo pretendía ayudarles a los investigadores a ubicar a los integrantes de la banda, y así se los hizo saber. Por favor, con un resaltador, señálenme en el asesino a él. Yo me quiero encargar de él, yo. Entonces ellos me voltearon a mirar. Tranquilo que yo no lo voy a asesinar. Yo no soy igual a él. Paola tenía otros planes.
lograr una confesión por parte de alias Bimbo. Mi hijo me dijo, mami, él es muy joven, él debe tener Facebook. Yo una vez nos ingresamos al Facebook. Oh, sorpresa, tenía su Facebook. Desde un perfil falso de Facebook, Paola contactó al asesino de su novio. Le enviamos la invitación y ese mismo día me la aceptó y al siguiente día me escribió un hola. Ese hola para mí fue la primera puñalada en mi pecho. Con sus propios medios, de manera legal y sin acudir a la venganza, Paola estaba dispuesta a agilizar la captura de alias Bimbo. Empecé a escribirle, me dijo que porque no tenía fotos, yo le dije no, lo que pasa es que yo tengo casa por casa. E inició la relación. Con una identidad falsa diariamente, la mujer se acercaba mucho más a Robinson. A los 8 días de estar hablando, publicó que nosotros teníamos una relación. Ahí fue el papayazo que me dio, que ya está interesado, entonces empecé a conquistarlo. Paola, ¿cómo era su rutina? O sea, usted llegaba todas las mañanas e inmediatamente empezaba a hablar con Robinson. Primero tenía que disponerme para ese momento. Era dolor, era resentimiento. ¿Qué era lo más difícil para usted de todo este proceso de enamoramiento? Decirle que lo amaba, porque lo único que yo sentía por esa persona era rechazo. Aunque Robinson le insistía que se vieran, la mentira de estar pagando casa por cárcel era la excusa perfecta para no hacerlo. Yo le enviaba fotos como en pijama, una pijama de tiritas y que se me viera un poquito el escote. La más atrevida fue, me puse una camiseta y unos cacheteros. Tener que yo hacer eso para él era degradante, yo me sentía sucia, a veces yo lloraba, me botaba al piso, hacía pataletas. Pataletas que en muchas ocasiones consoló su suegra. Mírelo acá, tan lindo. La mamá de Ángel. Y eso era muy duro porque ella tenía que tragarse la rabia, tenía que tragarse todo para poder hacer algo. Yo la admiro porque yo no hubiera sido capaz. Y mientras noche a noche enamoraba al asesino de su novio, al mismo tiempo ubicaba a los cómplices de la banda. Yo pude averiguar dirección, teléfonos, todo lo que necesitaba. Con ayuda de uno de sus hijos que trabajaba en una empresa de telefonía celular, Paola ubicó la vivienda de cada uno de los delincuentes. Pero que ellos por X o Y motivo no habían podido hacer, yo lo estaba haciendo. Y no sentía de pronto una carga. Pero hizo algo más. Valiéndose de una nueva mentira, Paola fingió conocer al reciclador que aparece en el video de la cámara de seguridad, al que al parecer perseguía a alias Bimbo la noche del homicidio. Él me dice, sí, yo lo iba a asesinar a él en febrero, eso sucedió en Bosa, yo iba a cobrarle la droga. Cuando yo saqué el arma, estaba un señor ahí y él se dio cuenta y yo no podía dejar testigos. Pero eso se le dice escrito. Solo escrito. Paola había logrado una primera confesión. En este chat de Facebook, alias Bimbo reconoció el homicidio de su novio. Amor, sí, averigüé bien y era un enfermero, amor. El man solo fue porque estaba al pie del zorrero, amor, y me vio la cara. Yo sé que maté a un inocente y no se me olvida. Así que rápidamente se lo contó a los investigadores. ¿Usted cómo lo hizo? Mi respuesta fue, no me pregunten cómo. ¿Qué van a hacer ustedes de ahora en adelante con esto? Las víctimas que ustedes hasta ahora han visto a lo largo de este programa han tenido que trabajar de la mano con la justicia para que sus casos no queden en la impunidad. Esto ante la falta de personal. Sin embargo, hay otros escenarios en los que los procesos no avanzan, pero por falta de plata. Y es allí donde las víctimas terminan financiando al Estado para que se haga justicia. Es Hernán Lozano, una de las víctimas de un grave accidente en Cali, ocurrido el 15 de agosto de 2018. Cuando se cayó desde el piso 10º uno de los ascensores del Palacio de Justicia. El siniestro le arrebató la vida a 2 personas y dejó a otras 4 con heridas de gravedad. Cualquier cantidad de fracturas en ambas piernas, el pulmón derecho estallado, fracturas en la mandíbula inferior, todos los dientes fracturados, fracturas en los senos paranasales, en el piso óptico del pie derecho,
en el tabique nasal, como puedes ver, y una vértebra se pulverizó. Carlos, se cayó un ascensor en Cali. Murió a los pocos minutos una persona. ¿Acaba de morir otra? Sí, señor. Lamentablemente, otro de los heridos murió en una clínica cuando estaba siendo operado. Uno de los fallecidos fue Álvaro Barros. Patricia Gallo era su esposa. No ha podido llegar el día en que yo diga ya, pasó. No, porque uno no deja de amar a una persona porque se haya ido. Y desde el día en que se presentó el accidente ha buscado incansablemente respuestas. ¿Cómo así que se cayó el ascensor en el que iba él en un edificio del Estado? Beatriz Barros era hermana de Álvaro. Una ira, una indignación, porque eso era crónica de una muerte anunciada. ¿Crónica de una muerte anunciada? De los 2 días siguientes hemos venido escuchando que los ascensores del Palacio de Justicia funcionaban mediocremente, que se quedaban atascados entre uno y otro piso, que tenían que rescatar a la gente a la fuerza. Razón por la que decidieron denunciar penalmente por el presunto delito de homicidio culposo a Clara Inés Ramírez, directora seccional de Administración Judicial de Cali. Es ella quien tenía a su cargo el funcionamiento de los ascensores. La buscamos para saber qué tan cierto es que este accidente se hubiera podido prevenir. ¿Era la primera vez que fallaban esos ascensores? No, constantemente ellos fallaban. Sin embargo, quien lo vendió, quien lo instaló, era quien les hacía los mantenimientos. No eran fallas así. ¿Qué tipo de fallas? Frenos. O sea, se frenaba, no se cerraba o se frenaba y bajaba un piso y después se abría. Y si no era la primera vez que fallaban, ¿por qué seguían abiertos al público? Ellos nos decían que eran fallas normales, de sobrepeso sobre todo. ¿Usted es consciente de que si hubiera tomado las medidas correctas, hoy esa tragedia se hubiera podido evitar? Con el mantenimiento se hizo todo y lo que estaba en nuestras manos se hizo. Dios sabe por qué lo hizo. ¿No le parece un poco descarado decir que Dios sabe cómo hace sus cosas cuando usted era la encargada de que esos ascensores funcionaran perfectamente? Uno nace el día que Dios quiere y muere el día que Dios quiere. Pero usted es consciente que usted era la responsable de que esos ascensores funcionaran perfectamente. Y como responsable hice todo lo que tenía que hacer. Según esta señora, entonces no debería hacerse investigación de ninguna naturaleza por lo que pueda pasar en nuestro entorno, porque todo se debe a que Dios así lo quiso, que no eluda la responsabilidad que a ella le asiste en este asunto. Que se pueda determinar si realmente hubo o no negligencia por parte de la administradora judicial del Palacio de Justicia, la Fiscalía debe contratar a un perito que cuesta 13 millones de pesos. Elmer Montaña es el abogado de las familias. Tiene que ser adelantada por un particular, no por un miembro de la Fiscalía. La Fiscalía no cuenta con personal idóneo para hacer este tipo de exámenes. Sin embargo, han pasado casi 8 meses desde el siniestro y dicho perito aún no ha sido contratado. ¿Qué les dice la Fiscalía? ¿Por qué no se hace el peritaje? El dinero para hacer ese peritaje lo autoriza Bogotá. El nuevo fiscal que asumió la investigación es una persona que está maniatada y no ha habido ninguna explicación sobre ese particular. Las familias desconocen si la demora se debe a la falta de plata de la Fiscalía, por lo que decidieron hacerle una pregunta directa al fiscal del caso. En caso tal de que ese peritaje se demore, o es decir, la plata se demore, si nosotros pagamos ese peritaje, el resultado es válido como prueba para la Fiscalía. Me dijo, claro. Lo que les abrió una puerta a las familias. Hernán Lozano, abogado y víctima, quien sufrió cerca de 150 fracturas, cuenta con sorpresa que la revisión no se ha hecho por falta de recursos de la Fiscalía. Y decirle a la Fiscalía, mire, si es por plata, tome. Hace 3 semanas, las víctimas del accidente anunciaron que harán una colecta pública. Para que este caso no quede impune y podamos conseguir el dinero. Para recoger los 13 millones de pesos que cuesta el perito. Voy a hacer lo que sea necesario, no me voy a ahorrar en esfuerzos. Lo hago por todos, especialmente por Álvaro, que es mi hermano y lo perdí en este lamentable hecho.
Si pensáramos en 13 millones de personas en una población de 57 millones, si cada uno pusiera un peso, tendríamos los 13 millones. He estado pagando terapias también. Aunque la Fiscalía no ha obligado a estas familias a acudir a la caridad pública y según pudo establecer Séptimo Día, los recursos estarían a punto de desembolsarse, las víctimas temen que su caso quede en la impunidad. Si nosotros llegamos aquí, sí. Le preguntamos a Clara Inés si la administración del Palacio de Justicia estaría dispuesta a ofrecer ayuda económica para contratar rápidamente a dicho perito. No, lo que pasa es que uno le tiene que dejar al Estado lo que es del Estado. Pero Hernán, Beatriz y Patricia piensan diferente. Es ilógico que nosotros estemos buscando la plata para pagar el peritaje, pero si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Porque en manos de ellos y de la buena voluntad de los caleños, Quisiera saber si tú estarías dispuesto a colaborarnos a las víctimas. parece estar la posibilidad de hacer justicia. Eso es muy doloroso. Es más doloroso sentirse uno incapaz, impotente de mover ese aparato judicial y decirle, mire, hágase justicia. Eso es muy duro. Entre tanto, ¿recuerdan a Paola Zapata? Luego de varias semanas de amor en las redes con el hombre que asesinó a su novio y de lograr que éste admitiera ser el asesino, Paola escuchó algo que cambió por completo el rumbo de su investigación. Prácticamente que se fue toda la basura. Después de contarles a los investigadores que había obtenido una valiosa confesión, Paola recibe un balde de agua fría. ¿Qué fue eso que le dijeron en la fiscalía? No se vayan, regresamos. ¿Sabía usted que hay funcionarios de la Fiscalía que se han suicidado, fiscal, por esta carga laboral? Estamos presentando. Las víctimas que han conocido hasta ahora han decidido hacer las veces de investigadores de sus propios casos, ante el miedo que les genera que sus procesos queden en la impunidad. Pero hay otros perjudicados de este sistema. Se trata de algunos trabajadores de la misma justicia. ¿Por qué están afectados? Por sobrecarga laboral y por eso muchos aseguran que están enfermos. Algunos necesitan psiquiatra. Y en el caso que conocerán ahora, un investigador que al parecer no aguantó el exceso de trabajo se suicidó. Así termina la investigación de Paola Rojas. En Colombia, cada vez son más las víctimas como Paola, Brigitte o Hernán, obligadas a trabajar de la mano con la justicia para que la muerte de sus seres queridos no quede en la impunidad. Como lo hizo Paola Zapata durante 3 meses, enamoró cuidadosamente al asesino de su novio para obtener una confesión y agilizar así su captura. Amor, sí, averigüé bien y era un enfermero, amor. El man solo fue porque estaba al pie del zorrero, amor, y me vio la cara. Yo sé que maté a un inocente y no se me olvida. Le presento la confesión de Robinson por escrito, en documentos, documentada. ¿Y qué le dicen ellos? Ellos me dicen que muy bien, pero que muy probablemente eso no lo vayan a aceptar, porque eso, 1, lo recogí yo, y 2, pueden decir que eso me lo pude haber inventado yo. En el momento de presentar la prueba, la fiscalía ante el juez, muy posiblemente el juez o el abogado iba a refutar esa prueba. Es decir, todo el trabajo que Paola venía haciendo podía quedar en la basura. Es una impotencia tan grande ver que no se puede hacer nada. Para que una prueba sea válida dentro de un juicio, requiere de un tratamiento especial, que de no tenerlo, puede llevar al juez a invalidarla. Además de ser un sistema elitista y un sistema en el que hay una justicia para quien tiene plata y otra para quien no la tiene, la realidad es que es una justicia altamente formalista. Francisco Bernate es abogado penalista. De pronto la víctima entabla una conversación por redes sociales o hace un seguimiento a una persona y después viene la declaratoria de ilegalidad con la consecuente pérdida de esfuerzos, recursos y tiempo, pero peor aún, una eventual responsabilidad porque invadió espacios ajenos, porque suplantó a personas. E incluso, según Francisco Bernate, la víctima puede terminar incurriendo en un delito. Y para que esto no le pasara, Paola tuvo una nueva idea. Tendrá que servir un audio, porque el audio lo tienen que cotejar la voz y la voz yo no la puedo imitar de él. Y poco
Pocos días después, tras un segundo intento, Robinson le envió el siguiente audio. El man estaba entrando con la mujer. Y la mujer yo ni siquiera la alcancé a ver porque yo vi cuando abrieron la puerta, entraron en carro y todo. Y ahí fue cuando me vio y se metió con el zorro y este man cerró la puerta y le estaba echando doble llave cuando yo disparé. ¿Qué sintió usted cuando escuchó ese audio en ese momento, Paola? Usted no se imagina el dolor tan duro, como si él hubiera pisado una basura y hubiera seguido adelante. Una grabación determinante para la investigación. Mes y medio después, el 27 de julio de 2017, alias Bimbo fue capturado en su casa. Esa fue la primera vez que yo sonreí después de tanta tristeza. Una sonrisa temporal, porque aunque Paola hizo completa su parte y ayudó hasta el final a la justicia, ha pasado año y medio desde la captura de Robinson y el proceso parece nuevamente no avanzar. En 2 años que lleva preso él prácticamente han habido como más de 10 audiencias, de las cuales se han hecho efectivas 2. Vamos a disponer el aplazamiento de esta diligencia. Yo cada vez que voy a una audiencia ya voy preparada para salir llorando, porque sé que no pasa nada. En el caso de Paola, los investigadores contaron con suerte. Su ayuda fue determinante para sacar adelante la investigación. Sin embargo, esto no ocurre la mayoría de las veces. Según algunos hombres de la SIJIN y el CTI, ellos solos tienen que cargar con el peso de su sobrecarga laboral. Como le ocurrió a Manuel Esfeir Salinas, un veterano investigador del CTI de Barranquilla, quien según su familia fue víctima del exceso de trabajo. Me da rabia, ira. Esos jefes me lo podían a trabajar mucho, demasiado. Me los tenían era atosigado. Su madre, Elsa Salinas Polo, y su hermano Bernardo Esfeir aún recuerdan lo que les repetía constantemente Manuel. Mami, me tienen muy atosigado. Me atosigan demasiado por ese trabajo. Trabajaba 36 horas, o sea, 9-24. Mi hermano yo lo veía cada 3 días. Él no descansaba. Después de 19 años de carrera como investigador del CTI, Manuel empezó a presentar síntomas de un severo estrés laboral. En su casa, su hija Adriana Esfeir empezó a notar comportamientos extraños. Cuando usted llegaba a estudiar, Adriana, y su papá estaba aquí en la casa, ¿cuál era la actitud de él? ¿Usted cómo lo notaba? Yo lo notaba muy triste, él estaba muy nervioso siempre estaba revisando el celular porque recibía demasiadas llamadas por parte de las víctimas, porque siempre le estaban diciendo quiero resultados. Reiteradamente, Manuel Esfeir miraba por la ventana hacia la calle y permanecía escondido por horas dentro de su cuarto. ¿Él le llegó a comentar a sus jefes de esos ataques de pánico, de ansiedad de los que sufría? Él llegó a manifestar a muchos de sus compañeros y a sus directivos sobre estos ataques y la verdad pues no hicieron nada. Betty Esfeir era su hermana. Permanecía muy asustado, siempre le decía a la esposa que cerrara bien las puertas, que no la viera nadie. Para ese momento, Manuel tenía a su cargo cerca de 1.100 casos por resolver él solo. César Augusto Castillo es el abogado de la familia Esfeir Salinas. No aguantó más, no aguantó la presión ni la obligación social que él tenía, porque él tenía que representar seguramente 1.100 familias. El 29 de marzo de 2012, luego de padecer durante varias semanas de fuertes crisis de ansiedad y depresión, Manuel Esfeir Salinas, más conocido como Pachequito, ingresó a un baño ubicado en el segundo piso de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía donde él trabajaba y con su arma de dotación se propinó un disparo en la cabeza, causándole la muerte casi instantáneamente. Jaime Manotas fue compañero de trabajo de Manuel y actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico debido, afirma él, al estrés laboral. ¿Cuántas horas, por ejemplo, trabajaba usted normalmente? 24 por 24 y teníamos que seguir hasta las 36 horas para entregarle al fiscal las evidencias para que sean legalizadas ante el juez. Incluso, tal como le ocurrió a Manuel, Jaime afirma que la sobrecarga laboral lo ha llevado a pensar en más de una ocasión en quitarse la vida. Ya uno no puede. Quiere suicidarse, ganas de suicidarse, desaparecer totalmente. ¿Sabía usted que hay funcionarios de la Fiscalía que se han suicidado, fiscal, por esta carga laboral? Por supuesto que sí. Sobre todo en muchas seccionales en particular, esa carga afecta
el estado anímico y el estado psíquico de algunos funcionarios. Freddy Machado es presidente nacional del Sindicato de Trabajadores Judiciales y como juez primero penal del circuito en Cartagena, conoce muy bien la falta de recursos del sistema. Si uno ve los países vecinos, el Producto Interno Bruto, la cifra que le invierten a la justicia es del 6%, 7%, hasta el 10%. Colombia solo invierte el 0.6, 0.7. ¿Quién es el responsable hoy de que la Fiscalía y en general la justicia no cuente con recursos? En primer lugar, el Congreso tiene que proveer en el presupuesto los recursos. El gobierno tiene que hacer conciencia de la necesidad de que la justicia tenga estos recursos. Para este año a la justicia le fue asignado tan solo el 3% del presupuesto general. Esta fiscalía es la fiscalía más grande de América Latina, 25.000 funcionarios, un presupuesto de 3 billones al año. Eso no existe en América Latina. Si hubiera más personal, si la gente se empoderara del dolor de las personas y de todo esto que sucede, a mí no me hubiera tocado tener contacto con ese miserable. Para que las víctimas entiendan por qué en muchas ocasiones son ellas quienes terminan soportando al sistema judicial, Séptimo Día buscó a algún vocero de los ministerios de Hacienda y de Justicia, pero ninguna de las dos carteras quiso atender nuestros cuestionamientos. Esto colapsó y tiene que tener una respuesta desde el punto de vista de financiamiento. Una justicia colapsada. Ya uno no puede. Quiere suicidarse, ganas de suicidarse. Víctimas como Brigitte, que tocan fondo en busca de las respuestas que la justicia no les da. Era vida normal hasta que murió Sebastián. Pero su intento por investigar no acaba bien. Usted ahora se encuentra en la Clínica de La Paz. ¿Por qué? Por depresión, problemas que después de la muerte de mi hijo, como por la drogadicción. Y nunca encuentran la verdad. Solo sé que Sebastián se fue. Otras con más suerte, como Hernán, Betty y Patricia. Horas antes de emitir este programa, la Fiscalía General le informó a Séptimo Día que ya el perito fue contratado y el resultado del informe será entregado el próximo 7 de mayo. O como Paola, que logran su objetivo. No es fácil decirle te amo a la persona que le arrebató la vida, al amor de tu vida. Y terminan soportando a la justicia. Robinson Murillo, el presunto asesino de Ángel Giovanni Aparicio, sería condenado en los próximos meses. Por otra parte, Brigitte Serrano ve lejos la posibilidad de esclarecer el homicidio de su hijo. Si bien la responsabilidad de garantizar justicia la debe asumir el Estado, usted puede aportar en sus procesos, eso sí, asesorado por un abogado o por los mismos investigadores, porque de lo contrario, su esfuerzo podría ser inútil. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Una historia de amor. Me conocí con Luis Rojas porque yo vivía en el pueblito de Restrepo. Fue el único hombre que yo amé de verdad en mi vida. Un matrimonio de 30 años. Yo los veía por todos lados juntos, ellos tenían una finca en Puerto López y ellos se la pasaban por allá. Ella lo acompañaba a sus correrías y lo acompañaba a sus asuntos de ganado. Y una desaparición repentina. Él sale de mi casa aproximadamente a las 9 de la mañana y ya no volvió. El viernes, el sábado, el domingo mi hermano me dice, Luis Alberto no contesta el celular. No había rastro en todo Villavicencio del ganadero Luis Alberto Rojas. Me decían, ¿no sería que él se fue a pasear? Yo le decía, no, porque yo a él, imagínese, la esposa no voy a saber y a conocerlo durante tantos años. Él no es hombre de paseos. Cuando ya llevaba bastante tiempo ya me preocupé y dije, no, esto ya tiene un desenlace fatal. El próximo domingo en Séptimo Día, ustedes serán testigos de una búsqueda incansable.
que llevó a los investigadores a escudriñar literalmente hasta debajo de la tierra. Llevan más de 2 horas cavando. ¿Cuánto más podría faltar? Un total aproximado de 5 a 6 horas, teniendo en cuenta que la profundidad del hueco que realizaron estas personas. Un caso que para las autoridades demostró hasta dónde puede llegar la avaricia. Hizo esto por la ambición a la plata, por quitarle todo, dejarlo sin nada. Y la lujuria. Ella siempre hablaba de novios, muchachos. Soy Laura Hincapié y los espero el próximo domingo con una historia de amor, engaño y ambición. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Y nosotros nos vemos el próximo domingo.